poder vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía. Pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, que como cada semana nos reúne a ustedes y a nosotros para pasar revista a los eventos de mayor trascendencia de la semana, que de una u otra manera influyen o pueden contribuir a la reducción de los riesgos en nuestro país y por ende a la consolidación de nuestras oportunidades de avanzar en la construcción del derecho a la vida saludable, del derecho al desarrollo sostenible que todos y cada uno de nosotros tenemos. Esta semana debemos dedicar un espacio especial para celebrar la celebración de la Cumbre Iberoamericana en el país. Dignatarios, primeros mandatarios de países del viejo continente y de nuestro continente, de nuestra Latinoamérica, se dan cita a partir de ayer en todo el país y sobre todo en esa cumbre para pasar revista a temas importantes para nuestro desarrollo, el desarrollo nuestro en la República Dominicana, la sostenibilidad del desarrollo nuestro en la isla, la Hispaniola, y la sostenibilidad de nuestra Latinoamérica en sentido general. Contar como invitados de la República Dominicana y el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, a líderes mundiales como el rey de España, los jefes de Estado de Portugal y de España, más una veintena de jefes de estados de nuestro continente americano, latinoamericanos, con una agenda que sin lugar a dudas va a consolidar el posicionamiento turístico del país, el posicionamiento de la democracia en la República Dominicana y sobre todo la oportunidad que tenemos nosotros de seguir abogando y de incidir para que otros países pares nuestros, como los que van a estar representados en esta cumbre, líderes mundiales como nuestro presidente de la República, que van a estar celebrando intercambios y haciendo acuerdos de colaboración, podamos definir acciones claves para el país, como el tema de la atención al cambio climático y a los efectos de ese cambio climático en nuestro planeta, que sin lugar a dudas amenaza de manera significativa nuestra república por su condición de isla, las posibilidades de sumar esfuerzos con el apoyo nuestro para contribuir de manera efectiva a la solución de la crisis haitiana, contribuyendo a que ese país nuestro, nuestro vecino más cercano, pueda reencontrarse con su ruta del desarrollo, de sostenibilidad, de salud
y por qué no con el desarrollo turístico, eso va a permitir indiscutiblemente que sea de alta prioridad para el país ver esos temas y segundo, de gran conveniencia poder llegar a acuerdos que concreticen, que nos permitan concretizar esas acciones. Fíjese que mientras hacemos ese tipo de encuentro en la República Dominicana, en el norte, un encuentro de la Mancomunidad Británica, en este caso representada por Estados Unidos y por Canadá, estarán reuniéndose viendo temas comunes, de interés común para ambos países, dentro de ellos el tema de la crisis haitiana, cómo podemos incorporar acciones comunes todos. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuaremos con más detalles sobre qué cosas entendemos que deben verse y darse en ese escenario para beneficio de nuestro país y para beneficio de nuestro planeta. ¿Por qué grabas? ¿A quién le vas a pasar esas grabaciones? ¿A tu grupo de WhatsApp? ¿O mejor la compartes por tus redes sociales de manera pública? Psst. Sí, a ti mismo. ¿Sabes del daño emocional que causan estas imágenes? Por favor, no grabes. Mejor ayuda. Y si no puedes ayudar, no grabes. Y tampoco compartas imágenes sensibles. Un mensaje de la Cruz Roja Dominicana. Queridos amigos, en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, el pasado 22 de este marzo en curso, el sistema de Naciones Unidas congregó líderes mundiales para ventilar el tema. Y una de esas mesas de trabajo conducida por el ministro de Medio Ambiente dominicano, cuyo liderazgo se hizo sentir en el marco de ese desarrollo, producto del compromiso manifestado en temas de preservar el agua, de poner en marcha la mesa de agua, pone en evidencia el compromiso que tiene el Estado dominicano y que tiene el país para preservar ese recurso, agua, que aunque lo vemos en abundancia en nuestro país, porque es un país que tiene más de 400 ríos, 60 cuencas hidrográficas, miles de arroyos y cañadas, aunque lo vemos en abundancia, es un bien escaso en el mundo y que tiende a escasearse cada vez más. Y precisamente en este año se vaticina una gravedad por las sequías que van a amenazar nuestro país. Una gravedad que amenaza la seguridad alimentaria del país, una gravedad que amenaza la seguridad, la salud de la población,
porque si no hay agua potable disponible para la población, hay un alto riesgo de que la población se movilice en busca de agua que al consumirla y no ser potable genere afectaciones, epidemias o problemas de afectaciones gastrointestinales. O sea, hay una situación difícil que nos obliga a duplicar nuestros esfuerzos para que la población entienda la gravedad de la situación a la que nos exponemos y la necesidad de preservar ese líquido haciendo un uso racional de él. Queremos felicitar por esta vía al equipo de capacitación, de fortalecimiento de capacidades locales de la Cruz Roja Dominicana en San Cristóbal, que está concentrada en una acción masiva de visitar todos los centros escolares de la provincia de San Cristóbal, compartiendo lecciones aprendidas, buenas prácticas, reflexiones, instrucciones con los jóvenes estudiantes de todos y cada uno de los centros escolares de la provincia, en una acción permanente en el que todos los voluntarios de la Cruz Roja Dominicana de San Cristóbal se van sumando en coordinación con el Ministerio de Educación, con los representantes de educación en cada una de las ciudades, contribuyendo de esa manera a generar conciencia en los estudiantes, de tal manera de que se empoderen del tema de que hay que contribuir con la preservación de ese recurso, de que tenemos que hacer un uso racional del agua, de que necesitamos cuidarla y debemos enseñar a nuestras poblaciones a cómo verificar que el agua que vamos a consumir es potable y las medidas de higiene necesarias que van a preservarnos a todos nosotros en salud. Y al ver el entusiasmo de la participación de esos voluntarios y de ese equipo de capacitación, de fortalecimiento de capacidades locales de la Cruz Roja Dominicana en la filial de San Cristóbal, se nos ocurre invitar a todas las filiales del país a seguir ese mismo ejemplo y motivación y ponerse en coordinación o coordinar con el representante del Ministerio de Educación, que es miembro del Consejo Nacional de la Cruz Roja Dominicana, para que el Ministerio dé las instrucciones correspondientes a cada uno de los centros escolares, de los distritos escolares, de los maestros de cada una de las comunidades, para que en una acción conjunta con los voluntarios de la Cruz Roja que estén disponibles, pero a la que tengan que sumarse los voluntarios o, digamos, promotores de salud del Ministerio de Salud, los bomberos, los representantes de la defensa civil en cada comunidad, o sea, todas las instituciones que tienen que ver con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en cada comunidad, de tal manera de que manera constante en cada centro escolar, cada día, 1, 2 o 3 cursos reciban las facilitaciones, reciban las instrucciones y las enseñanzas, las mejores prácticas y lecciones aprendidas que nos permitan llevar la información a cada hogar dominicano. La mejor forma de llegar con la información proactiva de prevención es precisamente, señoras y señores, a través de las escuelas. Los niños de cada una de las casas van a una de nuestras escuelas y ellos, al ser portavoces de una información valiosa que están recibiendo en sus escuelas, van a compartirla con los adultos de la casa, y si el vecino no la tiene, con el vecino de cada lado, de tal manera que en el menor tiempo posible podamos asumir esa conducta de prevención para preservar la calidad del agua que usamos, para potabilizarla, las buenas prácticas, replicar
los mensajes que tiene el Ministerio de Salud para garantizar el uso de agua potable como un mecanismo de prevención del cólera, y también de que debemos hacer un uso racional del agua que tengamos disponible, porque cada gota de agua cuenta. El vaso de agua que nosotros desperdiciamos o perdemos le va a hacer falta a una familia o le va a hacer falta a un animal cuya vida depende del agua que pueda tener, o a la vegetación, a la plantación, al cultivo, que si carece del agua potable, si carece de agua para su irrigación, vamos a perder los frutos, y al perder los frutos vamos a tener un déficit alimentario que puede contribuir con la inseguridad alimentaria en nuestro territorio. Fíjese como una simple acción de compartir una información, una lección aprendida, una buena práctica, una charla con unos estudiantes en una escuela o en un club o en un centro comunal, puede ser la diferencia entre la vida o la muerte en el planeta. Nosotros tenemos la suerte de tener agua potable. Nosotros tenemos la suerte de contar con un país rico en agua, pero vamos a tener un año difícil porque los pronósticos amenazan o nos trazan la pauta de que habrán pocas lluvias en este año, de que vamos a tener que racionalizar el uso de agua potable para poder contar con ella de manera gradual, porque la sequía, según los pronósticos, puede llegar a casi hasta fin de año, lo cual amerita, repetimos, amerita que esa buena práctica, ese ejercicio que ha puesto en marcha la filial de la Cruz Roja de San Cristóbal en todo el territorio de la provincia, apoyando a las filiales de las diferentes localidades, colaborando de manera estrecha con los comités de PMR, de tal manera de que todos juntos podamos contribuir a preservar el recurso agua, para que podamos tener agua potable para las personas, para los animales, que podamos tener el agua que tiene que ir por los canales de riego a las zonas de cultivo, y que podamos, por ende, garantizar seguridad alimentaria y salud en nuestro país durante todo este año, a pesar de la amenaza de la sequía. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más de la Utopía Riesgo Cero. No. Yep. No. Yep. Ante una emergencia, alterarse, No. mantener la calma, Yep. un mensaje de la Cruz Roja Dominicana. Queridos amigos, decíamos al presentar
agenda de nuestra entrega del día de hoy, de la importancia de la celebración de la cumbre iberoamericana en la República Dominicana. Que una veintena de líderes de diferentes países latinoamericanos se encuentren en estos momentos en nuestro país revisando nuestro presente con miras a poder contribuir, sumar esfuerzos, recursos y capacidades que nos permitan avanzar hacia un futuro mejor. Abre múltiples oportunidades para el mundo, para la República Dominicana y para todos y cada uno de los países que estamos acá. Y vamos a permitirnos hacer brevemente en los siguientes segmentos las oportunidades que tenemos nosotros como país. La primera gran oportunidad que tenemos como país es poder presentar el potencial turístico del país. Que se tenga la oportunidad de conocer todos los elementos que dan origen a nuestra personalidad particular, que nos permitan empoderarnos a nosotros los dominicanos y con ello mostrar al mundo entero a través de nuestros visitantes y de todos los medios de prensa que cubren ese empoderamiento cultural nuestro, que somos una mezcla, una combinación que va desde las poblaciones originarias en nuestro país, esas poblaciones taínas, caribes, que poblaban la isla, y las características que se dan con el encuentro de dos culturas a finales del siglo XV y comienzos del XVI en todo el continente, pero que originalmente se establece en nuestro territorio, generando una cantidad de primacías, nos da, sin lugar a dudas, el principal componente del desarrollo para nuestro desarrollo y promoción turística, algo que entendemos que no está siendo bien explotado en estos momentos. Se ha explotado bien el tema de las primacías, de que somos la primera ciudad capital del Nuevo Mundo, la primera catedral del Nuevo Mundo, la primera ciudad del Nuevo Mundo, la primera alcaldía del Nuevo Mundo, el primer gobierno, digámoslo así. O sea, hay una serie de primacías. Que muy bien, perfecto. Pero lo real es que después de esa primacía, los ojos y el interés de los imperios del mundo que dominaban en ese momento y que ante la crisis que tenían en Europa se volcaron con voracidad hacia este continente como una tabla de salvación para el náufrago cuya embarcación zozobra. Condiciones particulares favorecieron casi el exterminio de muchas de nuestras poblaciones aborígenes, por ejemplo, en nuestro país, en otras no tanto, pero que con el devenir del tiempo y la fluctuación de los intereses imperiales y de cómo esas luchas imperiales en Europa se manifestaron acremente en nuestro territorio americano y sobre todo en el territorio de la isla española, contribuyó sin lugar a dudas a la consolidación de nuestra identidad cultural, el que sobre este territorio de la isla española confluyeran miembros del Imperio español, miembros del Imperio francés, miembros del Imperio inglés, miembros
de los imperios holandeses, tecnologías de barcos vikingos, tecnología de barcos españoles, las experiencias de guerras y guerrillas desarrolladas en el continente europeo que se manifestaron en nuestro continente. Y hago referencia porque sin lugar a dudas el principal aporte que ha hecho nuestra isla, y digo nuestra isla porque fueron las montañas altas de Quisqueya y los caudalosos ríos de nuestra tierra los que facilitaron que se desarrollaran jornadas exitosas de lucha por la libertad. Fíjese que en la primera manifestación cruel de destrucción del liderazgo local para garantizar el dominio del territorio, una práctica muy común en Europa, en las guerras europeas, en algunos lugares de las guerras europeas, en otros no tanto, porque ya las enseñanzas greco-romanas habían moldeado modelos diferentes de dominio, pero la ambición de las fortunas y del oro y del dominio del territorio provocaron el exterminio prácticamente de casi la totalidad de los líderes aborígenes en la matanza de Jaragua, en nuestra isla La Hispaniola. En una sola jornada, más del 98% de los líderes aborígenes fueron exterminados. Pero en esa jornada sobrevive la semilla que podrá germinar años más tarde en la única rebelión exitosa que hubo en el continente, que fue la rebelión del cacique Enriquillo, exitosa por demás, porque siendo educado él por los españoles, digamos bajo la protección del padre de las casas y de los dominicos, cuando se hizo insoportable ver el exterminio a que era soportada su clase, su familia, su raza, liderea un proceso de rebelión que es el único proceso de rebelión exitoso de aborígenes que lucharon por la libertad y que constituyeron la primera negociación del Imperio Español con una guerrilla aborigen en el continente americano. El origen de la lucha de la libertad nace con esa rebelión de Enriquillo que se inicia en el 1519 y que sigue imbatible hasta que se logra la negociación, garantizando, aunque fuera tardía, condiciones para vivir, no en la esclavitud, a los remanentes de los aborígenes del país. Pero el aporte más importante que da Enriquillo es cómo los líderes aborígenes comparten su conocimiento de esa guerra de guerrillas que se desarrollaba luchando y asediando para luego escapar por las orillas pantanosas de nuestros arroyos y ríos hacia las montañas donde se escondían en las cuevas, siendo el primer ejemplo de guerra de guerrillas en el continente americano. Un ejemplo que fue luego copiado por Máximo Gómez para constituirse en el gran libertador de Cuba y a su vez fue copiado por Fidel Castro para ser el libertador de Cuba más tarde de la dictadura de Bolívar, de Batista. Pero igual Máximo Gómez fue estudiado y sirvió de maestro a Ho Chi Minh en Vietnam y a Mao Zedong en las guerras de guerrilla que tuvo que hacerse para vencer el imperio chino.
pero igual fue el modelo que usaron todos los afrodescendientes para luchar desde el mismo siglo XVI hasta principios del siglo XIX, cuando se da la liberación del primer país libre de esclavos del mundo, que en ese momento era la posesión francesa de la isla española y que fue bautizada con el nombre de Haití por los líderes de esa rebelión. O sea, esa lucha por la libertad que se da en ese momento a lo largo de casi 3 siglos fue originariamente desarrollado y montada sobre el esquema de lucha por la libertad establecido por Enriquillo en la Sierra de Bauruco o en las rutas por la libertad en la República Dominicana hasta establecerse en la Sierra de Bauruco. No se vayan, he hecho este recuento histórico porque nos posiciona en la República Dominicana o en esta isla como el territorio donde primero se luchó por la libertad de esa esclavitud sangrienta que bañó de sangre todo nuestro continente y que tuvo que luchar contra los principales imperios del mundo y que sirvió de modelo y de inspiración y guía para la libertad en los Estados Unidos de América, en la Revolución Francesa, en Sudáfrica con Mandela y con muchos otros ejemplos en el mundo. No se vayan, que volvemos en breve para analizar por qué ese modelo de rutas de la libertad tiene que ser el hilo conductor del desarrollo ecoturístico en nuestro país. No. Yeah. No. Yeah. No. Yeah. Ante una emergencia, alterarse, No. mantener la calma, Yeah. un mensaje de la Cruz Roja Dominicana. Queridos amigos, y retomando el tema de la importancia de las rutas de la libertad como el eje conductor de las rutas ecoturísticas de nuestra isla, y es porque ese es el aporte que hicimos desde este territorio, todos los habitantes, tanto los aborígenes, pobladores originarios, los líderes africanos que fueron secuestrados en África y traídos como esclavos en barcos negreros y vendidos en las plazas de nuestro país, generaron conjuntamente con líderes africanos, con líderes ingleses, españoles, los piratas famosos, los corsarios de la época, una interrelación en donde la lucha por la libertad se movía
en una dirección u otra. En algunos momentos y en los principios de ese encuentro de cultura, la lucha por la libertad trazaba rutas desde el este hacia el oeste. El control férreo que tenía el Imperio Español sobre la zona que hoy metropolitana, la primera ciudad del Nuevo Mundo, digamos Santo Domingo, hacía que todo el mundo que quería luchar por la libertad se movilizaba ríos arriba hacia las cuevas de las montañas, buscando el occidente para sobrevivir, donde a su vez piratas y corsarios, perseguidos por los navíos españoles, luchaban contra el Imperio Español, representando el Imperio francés o el Imperio Español, apoyándose en esos libertos, en esas personas que luchando por la libertad, en un momento determinado les decían que iban por la ruta de los esclavos o la ruta de los cimarrones, usando un término despectivo para dirigirse a personas que eran líderes luchando por la libertad de sus pueblos y de sus gentes. Ese proceso les conducía por las idílicas locaciones de montañas o de nuestros ríos que nos permiten hoy, si los recorremos, disfrutar de las maravillas de la naturaleza en nuestro país. Basta ver las maravillas, las cuevas maravillosas que hay en la antigua zona de la partida de los ingenios de Nigua, que hoy conforman en gran parte la provincia de San Cristóbal. En su zona baja, cuevas del Pomier o las cuevas de Mana, Yaguate y del Conde, y en las partes altas, todos los charcos desde Muchagua hasta el Tabernáculo de la Piedra. Centenares de sitios preciosos con vistas espectaculares que hoy podemos exhibirla como un potencial ecoturístico único en el país y que fue posible verlo porque el emplazamiento de nuestros líderes en esas tierras nuestras que permitían desde ese observatorio del cacique, como le llamamos nosotros, el observatorio que está en la desembocadura del arroyo Agua Dulce, desde donde se podía divisar todas las carabelas que salían del puerto de Santo Domingo y desde ahí conducir el proceso de escape rutas arriba, liberados de la persecución de los españoles que no podían perseguir por las zonas cenagosas y difíciles de las orillas de nuestros ríos y arroyos en esa época. Un ejercicio que lo lideró Enriquillo con su primer escape y que hoy lo tenemos nosotros como un tesoro precioso de nuestras rutas ecoturísticas que hemos bautizado como las rutas de la libertad, que si podemos generar mecanismos de protección, de educación con la comunidad para preservarlas, para preservar el medio ambiente virgen que tienen, para preservar su sanidad medioambiental, que no haya mayor contaminación y que no haya destrucción de esos aportes. Si podemos avanzar con inversiones como las que está haciendo el Estado hoy para preservar la playa de Palenque, el primer palenque o pueblo libre de esclavos del continente americano, que era la base de operación disponible para barcos piratas y corsarios, para poder reabastecerse de agua y de alimentos o de carnes en su lucha por el mar Caribe, y donde pagaron el precio miles de embarcaciones que están hoy en el fondo marino y que deben ser un atractivo para el buceo marino, para ver esos barcos piratas que están ahí, conjuntamente con la visita en el territorio de todas las rutas que comenzaron hace más de 500 años
con las sublevaciones en el ingenio de Diego Colón a orillas del río Nizao, en lo que era el terreno de la partida de ingenios del río Nigua, que es no tan solo a orilla del río Nigua donde están los ingenios, los monumentos de los ingenios Diego Caballero y de Nigua y de Boca de Nigua, sino que era toda el área que abarcaba desde el río Jaina hasta el río Nizao y que hoy, donde hoy eran los grandes cañaverales en el siglo XVI, XVII y XVIII de nuestro territorio y que generaban aportes importantes en la producción agroindustrial, la primera empresa agroindustrial establecida en el continente americano y que por mucho tiempo fue un generador importante de ingresos para la colonia, donde el sabor del azúcar se mezclaba con el sudor y la sangre de aquellos que habían perdido su libertad y que eran obligados a trabajar en esclavitud en ese momento. Pero la historia está ahí y es una historia rica que podemos y debemos ofrecer ya no con la pasión de quienes sufrieron en un momento determinado, sino con la convicción de que mostrando nuestra historia, nuestra verdadera historia, los líderes de esa historia, abrazados a nuestra identidad cultural que tiene altos componentes de la cultura española, de la cultura africana, de la cultura francesa y de la cultura inglesa, entre otras. Esa identidad cultural nuestra que resuena y que hace vibrar nuestro ADN al sonido de los tambores, que con el sonido de los tambores y el pito de los caracoles nos hace avanzar hacia las bélicas campañas que dieron libertad a muchos de nuestros pueblos y que contribuyeron desde esta isla a la libertad de Venezuela y de la Gran Colombia, a la libertad de Estados Unidos, con el apoyo de personal afrodescendiente que saliendo de este territorio se sumó a las fuerzas del general Washington en la lucha por la libertad en un momento determinado, y de líderes nuestros en la isla que contribuyeron de manera significativa a la liberación, a la separación de la República Dominicana, de la República de Haití, en un momento determinado en donde se hacía imperiosa esa definición por razones históricas que no es oportuno ver en este momento. Pero esas rutas de la libertad que un día corren hacia el oeste y que otro momento corren del oeste hasta el este, son el hilo conductor que debe llevarnos a nosotros en el país para garantizar que millones de afrodescendientes que están en el mundo, más de 1.000 millones de afrodescendientes del mundo, decidan, tomen la decisión de venir a la República Dominicana en un momento determinado a recorrer los lugares por los que sus ancestros lucharon por la libertad y contribuyeron con su sangre y con sus vidas al sistema de libertad, el sistema libre de esclavos que hoy impera en el mundo y que el sistema de Naciones Unidas reconoce en el día de hoy. Tenemos una gran oportunidad nosotros en la República Dominicana, y decito nosotros también porque Haití es una pieza importante de esa lucha por la libertad, si podemos recuperar y unir rutas comunes para que esos millones de personas puedan venir y recorrer esos territorios que son idílicos y que son preciosos y que van a permitir un florecimiento y una sostenibilidad del turismo en esta isla. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. ¿Por qué grabas?
¿A quién le vas a pasar esas grabaciones? ¿A tu grupo de WhatsApp? ¿O mejor la compartes por tus redes sociales de manera pública? Psst. Sí, a ti mismo. ¿Sabes del daño emocional que causan estas imágenes? Por favor, no grabes. Mejor ayuda. Y si no puedes ayudar, no grabes. Y tampoco compartas imágenes sensibles. Un mensaje de la Cruz Roja Dominicana. Queridos amigos, entró la primavera, tenemos una cumbre latinoamericana, iberoamericana en nuestro país, tenemos renovadas esperanzas de que podemos enfrentar el tema de la sequía, porque la juventud de nuestro país, liderada en gran medida por jóvenes voluntarios de la Cruz Roja Dominicana, del Ministerio de Salud, de Defensa Civil, de los bomberos, jóvenes estudiantes de todo el territorio nacional se están sumando a la tarea de compartir lecciones aprendidas y buenas prácticas para tratar de conservar y preservar ese recurso valioso que es el agua. Vemos esfuerzos dirigidos a eliminar los incendios forestales, que debo decirle que necesitamos ser más proactivos. No hacemos una excepcional labor si lo que hacemos es apagar los fuegos después que se dan, porque cuando logramos apagarlo hay miles de hectáreas de zonas maderables que se han perdido. O sea que no es una práctica adecuada generar esos incendios que a veces se hacen para quemar una basura, porque ese incendio va a generar incendios mayores que van a afectarnos, van a contribuir con el calentamiento global, y los efectos de ese calentamiento global van a generar las sequías que hoy nos afectan y la inseguridad alimentaria que puede venir después. Pero hay posibilidades, hay esfuerzos comunes. Vemos un interés, sobre todo de la población, y el acompañamiento de autoridades competentes. Vi un comunicado reciente de autoridades de las mesas de agua, juntas regantes del río Nizao, en la zona de región Valdesia, el director del INDRIT y el director de EGEIT, trabajando en coordinación para racionalizar el uso del agua disponible en las presas del principal complejo hidroeléctrico del país, de tal manera de que en el marco de la escasez podamos hacer las tareas necesarias que nos permitan utilizar el agua disponible para los cultivos, para la ingesta humana, la ingesta de los animales y sobre todo para preservar nuestro medio ambiente. O sea, hay elementos positivos que hablan de que vamos en la dirección correcta. Necesitamos nosotros ahora, y queremos aprovechar esta entrega de la utopía, hacer algunas observaciones, algunas recomendaciones por lecciones aprendidas, porque se aproxima
la celebración de la Semana Santa en la República Dominicana. Y la Semana Santa es, sin lugar a dudas, la época de mayor movilización de personas en el país. 2 o 3 millones de personas que viven en la zona metropolitana se movilizan cada día en los 3 puntos cardinales, hacia el oeste, hacia el norte y hacia el este, o viceversa, buscando el esparcimiento en zonas turísticas o ecoturísticas o en las poblaciones del campo de su población de origen, que les va a permitir disfrutar del mayor asueto que se tiene en el año. O sea, es un asueto que para muchos es de 7 o 8 días, para otros mínimo es de 3 o 4 días. Entonces necesitamos tomar atención todos, y en eso hemos visto a los componentes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos hacer aprestos para preparar e entrenar los equipos humanos que van a apoyar en las labores de movilización para garantizar la vida de esos ciudadanos que se movilizan en las carreteras, que se movilizan por los caminos o en caballos, ya sea en el desplazamiento del punto de origen al punto de descanso final, o sea en las diferentes rutas que hacen cada día para disfrutar de esas maravillas ecológicas y ecoturísticas, antropológicas e históricas que tenemos en el país y que hemos definido parte de las rutas por la libertad. Queremos por esta vía llamarles a reflexionar, a sumar sus recursos y capacidades, a sumarse a las acciones que toman las gobernaciones provinciales en los comités provinciales de PMR o las alcaldías con los comités municipales de PMR, a sumarse a las acciones de la Cruz Roja Dominicana, de la Defensa Civil, del Cuerpo de Bomberos, de cada una de sus localidades, porque si lo hacemos de manera proactiva, si lo hacemos sumando recursos y capacidades de acuerdo a los planes establecidos, vamos a evitar incendios forestales, porque vamos a evitar hacer fuegos inapropiados, vamos a hacer un manejo prudente y adecuado en las carreteras y sobre todo vamos a conducirnos con prudencia en los balnearios y en la ingesta de bebidas, sabiendo que si vas a tomar no debes manejar y que si manejas no debes tomar. Esperamos que, y vamos a compartir desde la Utopía unos programas especiales con consejos especiales durante toda la semana a través de este canal y otros canales hermanos del país, para que con esas recomendaciones y mensajes podamos contribuir a preservar la vida y la salud de todos y cada uno de nosotros, los dominicanos, que somos tan necesarios para garantizar la sostenibilidad del desarrollo en nuestro país. No se vayan, queridos amigos. Deben quedarse con este canal disfrutando de las informaciones mientras nosotros nos encontramos de nuevo el próximo sábado a esta misma hora con su siguiente entrega de la Utopía Riesgo Cero.